tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy tenemos un nuevo maquillaje inspirado en una calabaza. Este maquillaje, como veis, es como los que yo llamo de belleza, porque en realidad es como ir guapa. Creo que es un maquillaje que podemos utilizar tanto chicos como chicas. Simplemente pues los chicos, si no queréis pues no marcar tanto lo que es el delineado y no utilizar pestañas postizas, no creo que sea un símbolo de belleza femenina, sino que es algo universal, pero eso ya es otro tema. Así que para el vídeo de hoy vamos a utilizar una vez más los Liquid Liner de Alpino. Este maquillaje me encanta, es muy fácil de utilizar para cualquier tipo de edad. Este maquillaje es apto para niños, así que ya sabéis que podéis maquillar a vuestros pequeñajos con estos productos. Pigmentan muy bien, secan en mate, no cuartean y se difuminan bastante rápido. Así que vamos a comenzar dibujando la naricilla en naranja. He creado así como unas líneas blancas para crear un efecto 3D. Así que el truco está en dibujar lo que es en este caso la naricilla. Vamos a crear el contorno interior con el liquid liner blanco y con el negro rellenamos la parte interior de este delineado blanco. Después podremos repasar el blanco en caso de que queramos perfeccionarlo un poquito más. Y vamos a coger un pincel recto para empezar a crear la boca de la calabaza. La boca hay que tener paciencia porque tiene que quedar lo más recta posible para crear el efecto más realista. Como veis, es importante que tapéis con negro los labios porque la única manera de poder tapar la boca es utilizando el color negro, porque así las sombras que hace la comisura de la boca quedan totalmente maquilladas. Y bueno, vamos a seguir lo que es el pómulo para marcar esta especie de sonrisa que tienen las calabazas. Me encanta la idea de este maquillaje, creo que se puede adaptar a todo tipo de rostros. Y vais a ver que no es muy difícil. Y una vez tengamos ya la boca completamente dibujada, vamos a coger el color naranja para crear el borde. En este caso he querido hacer primero el color negro porque sabía que iba a poder dibujarlo mucho más fácil y porque luego esto va a quedar difuminado, lo que es la parte del naranja. Así que contorneamos toda la boca de la calabaza con un grosor no muy extenso, porque después lo vamos a difuminar. Ahora vamos a coger el blanco con un pincel un poquito más fino y vamos a delinear la parte interior del negro. Tal cual lo hemos hecho en la nariz, pues ahora lo vamos a hacer con la boca. Es mejor que vayáis despacito para intentar hacerlo lo más recto posible. Tiene que estar en paralelo tanto el naranja, el blanco con el negro. Así que con un poquito de paciencia os va a quedar un resultado mucho más realista. Y una vez terminemos con el blanco, repasamos un poquito el negro en las zonas que tengamos que perfeccionar y cogemos el naranja. Vamos a crear un ahumado en nuestro párpado móvil. Vamos a difuminar bien este tono y vamos a integrar el color blanco para el arco de la ceja. Y para dar ese toque brillante, metalizado, vamos a coger el doradito de purpurina.
Bueno, en realidad es como un efecto metalizado, no es purpurina en sí, pero da ese punto de luz que agranda los ojos y la mirada. Este dorado también, el de los Liquid Liner, lo tenéis también en plata, pero bueno, hoy creo que combinaba mucho mejor en dorado. Pero como veis, no hay que pasarse, simplemente un toque, aunque no parezca que llevo mucho. Luego cuando giras el rostro con el cambio de luz, se nota bastante que hay un toque de luz en el centro del párpado móvil. Vamos a aprovechar el naranja para difuminar hacia abajo, creando como una especie de ojera que da un aspecto más terrorífico. Vamos a coger un poquito de negro, muy poquito, con el pincel prácticamente seco, y vamos a darle un poquito de profundidad a la esquinita del ojo, porque vi que había quedado demasiado clarito el maquillaje de ojos. Y también vamos a repetir el mismo paso en la parte del lagrimal. Y como veis, profundiza un poco más la mirada. Aprovechamos el negro para delinear los ojos con un pincel biselado, tanto en la parte superior como inferior. Y ahora vamos a comenzar a difuminar. Cogemos un poquito del naranja, pero con el pincel prácticamente seco empezamos a borrar lo que es la línea naranja que habíamos hecho anteriormente. Si se borra también la parte blanca, no os preocupéis, luego la podemos repasar, pero es importante que quede bastante bien difuminado. Y ahora vamos a pasar a las pestañitas postizas. Me encantan estas pestañas porque hacen así el efecto de larga, corta, igual que los dientes de las calabazas. Y bueno, ahora cogiendo el Liquid Liner y un pincelito más fino, vamos a crear como las grietas que tienen las calabazas. Y esto lo vamos a repetir por todo el rostro. De esta manera ya terminamos de decorar nuestro maquillaje. Como veis, son líneas desiguales. Lo que pasa que es bonito que combinen largas y cortas, pero cuanto más desiguales os queden, yo creo que va a quedar más bonito. Y este es el resultado final. A mí me encanta, la verdad. Me encanta cómo queda con las lentillas. Creo que es un diseño bastante fácil y unisex, por supuesto. Así que espero que lo pongáis en práctica y me enseñéis fotillos, como siempre, por redes sociales. Dejad en los comentarios qué os ha parecido esta idea y si la pondréis en práctica. Os recuerdo que tenéis en la cajita de información todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!